Hola, muy buenos días a todos, a todas. Estamos por aquí conectando por segunda vez en el día de transformación digital. En esa transformación digital estamos y os voy a ir dando paso por lo que si os queréis ir reactivando micros con Jordi Ballester, CEO de Comalia. Hola, muy buenos días. Jordi, ¿qué tal? Hola Verónica, buenos días. Estamos también con Yolanda Fuster, directora comercial de IPIC. Muy buenos días, Yolanda. Ahí estamos también con Josep Albors, que Josep lo tenemos también por aquí. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Fenomenal. Pues estamos deseando de saber de estos temas pues, que se han agilizado realmente con todo el tema de la situación sanitaria. Y tenemos a Jordi, que lo dejaremos en segundo lugar. Si me permitís, Jordi, que vayáis. Y vamos primero con Josep Albors, que se me ha quedado ahí a medias. Josep, ¿qué tal? Buenos días. Te presento como pues jefe, Head of Awareness and Research at ESET Spain. Y ahora nos comentarás tú más sobre qué es este cargo tuyo en la compañía de ESET España, donde es muy interesante saber cuáles son esas amenazas hoy en día a temas digitales en los ordenadores, los datos, cómo podemos protegernos si somos una empresa. Pero cuéntanos tú mucho mejor a qué os dedicáis, vuestra empresa y esa protección de datos que debemos de tener o de amenazas. Bueno, ESET es una empresa de ciberseguridad fundada en el año 1992, justo también el mismo año en el que se fundó Ontinet.com, que es una empresa que empezó siendo pues, un minorista, vendiendo hardware y software, y al final pues, se ha convertido en una de las mayores empresas españolas enfocada en el tema de la ciberseguridad, a través de ser pues, el representante mayorista de SET. Mi cargo en concreto es el de concienciar e investigar, es decir, yo investigo las amenazas que están evolucionando y están afectando a los usuarios, principalmente a los españoles, para después relatar cómo hacer frente a estas amenazas y qué medidas de seguridad tenemos que emplear. Ujú. Muy bien. Y a nivel de empresa, ¿qué sería interesante conocer, Josep? ¿Qué cosas debemos de tener en cuenta en este tema de protección? Pues es importante saber por dónde nos pueden atacar, cuáles son los vectores de ataque más utilizados por los delincuentes y así mitigar estas incidencias de seguridad que pueden desembocar en unas graves pérdidas tanto económicas como de información confidencial. Pero si no sabemos por dónde nos vienen los golpes, pues poco se puede hacer. Si los conocemos, sí que podemos actuar en consecuencia. Ujú. Muy bien, sé que tenías por ahí una presentación también, si quieres compartir pantalla, porque al final oímos por prensa, por radio, por televisión, todos estos temas de que si los hackers informáticos y el robo de datos o que han hackeado, no sé, mm, a este tema nos vamos a referir o... Sí, vamos a ver lo que son los incidentes de seguridad más frecuentes actualmente, afectando a empresas a nivel global, pero también centrándonos en las españolas con ejemplos reales de ciberataques que se han producido durante los últimos meses, cómo intentan entrar a nuestras redes corporativas y cómo podemos protegernos. Fantástico, porque hoy en día siempre lo hemos hecho, ¿no? Esas copias de seguridad, etcétera, y pues de un tiempo a esta parte, pues el subirlo toda a la nube y todas estas cosas que al principio como daba como un poco de susto, como que lo voy a meter ahí en no sé dónde y no tengo acceso o este tipo de situaciones. Correcto, a ver, todas estas problemáticas que han ido surgiendo y más aún desde el incremento del trabajo remoto, el teletrabajo por la situación sanitaria actual, pues ha provocado que muchas empresas tengan que adoptar medidas que no tenían pensado hacer hasta dentro de un tiempo y han tenido que hacerlas a prisa y corriendo, con lo que ha ocasionado ciertos problemas de seguridad. Así es. Pues cuéntanos, todo tuyo. Muy bien. Bueno, soy Josep Albor, responsable de investigación y concienciación en SET España, como ya muy bien me habéis presentado, y en esta charla lo que vamos a hablar es de cómo protegernos frente a las amenazas. Pero antes de saber cómo protegernos, tenemos que saber cuáles son estas amenazas. En el tema de la seguridad informática, pues tenemos que conocer cuáles son estos ciberataques que están produciéndose a día de hoy y especialmente centrarnos en aquellos que nos afectan en nuestro territorio. Podemos dividir los ataques en dos grandes grupos, los que son oportunistas y los que van dirigidos a un sector, a una empresa o a un individuo en concreto. Los oportunistas intentan afectar al mayor número posible
empresas o usuarios, y los dirigidos ya van más concreto afinando la puntería para un sector que pueda resultarles más beneficioso a los atacantes. En seguridad también es importante decir que no existe una bala de plata. Es decir, no hay una solución para todos los problemas. Cada problema tiene una solución y existen diferentes capas de seguridad que se pueden aplicar para la problemática que tenemos dentro de nuestra empresa, sea una empresa pequeña, sea una empresa mediana o sea una empresa ya grande y multinacional. Problema, que las empresas como tal tienen que proteger todos sus sistemas. Mientras tanto, los atacantes solo necesitan un sistema, un punto de entrada para poder atacar la red corporativa, porque todo está conectado y los atacantes pueden saltar de un sistema a otro y afectar a los datos cruciales de la empresa. Eso se ha visto incrementado con el tema del teletrabajo, porque ya no es una empresa, un edificio en el que está ahí monolítico, todos los usuarios dentro con sistemas controlados. No, ahora estamos trabajando desde casa, con lo cual ese punto de entrada puede ser o bien un sistema dentro de la organización, dentro de un edificio concreto, o la casa de un usuario desde el cual está trabajando diariamente. Podemos observar cómo desde que tenemos una red limpia hasta que se compromete la información, pues hay una línea temporal, y esa línea temporal puede ser más o menos larga dependiendo del tipo de incidente y de nuestras medidas de seguridad. Incluso podemos llegar a evitarlos si podemos establecer una serie de medidas y predicciones para que estas amenazas no cumplan su objetivo. Entre las amenazas encontramos principalmente todo aquello relacionado con el correo electrónico que se envía a los buzones de entrada de los usuarios de una empresa y que suplantan la identidad de otras empresas o incluso suplantan o comprometen la seguridad de proveedores y usuarios, con lo cual nos engañan de forma que creemos que es un email legítimo. Ejemplos de los últimos meses, pues tenemos muchos. Son ataques oportunistas que intentan afectar al mayor número de usuarios posibles, principalmente en el caso de España, pequeñas y medianas empresas, y que se presentan pues como si fueran facturas de telefonía, como burofaxes online, como incluso medidas sanitarias aprobadas por el gobierno, con ayudas económicas, o incluso con multas de tráfico que pueden ser dirigidas pues, a una persona en concreto o a un coche que puede ser utilizado dentro de la empresa. Al final lo que intentan los delincuentes es conseguir un gancho lo suficientemente efectivo para que el usuario pulse o abra el archivo que no debe. Se puede descargar el archivo mediante un enlace o puede pulsarse sobre un fichero adjunto y iniciar lo que es la cadena de infección. También vemos ataques más dirigidos. De hecho, esta semana está produciéndose un ataque bastante importante, lo que son empresas, utilizando correos que adjuntan ficheros que pueden ser, por ejemplo, facturas, o pueden ser también enlaces a entidades financieras, o cualquier otro tipo de adjunto que pueda resultar más o menos coherente para un sistema, para un departamento de administración que haga su trabajo diario, no se fije en que ese adjunto puede ser sospechoso y además el remitente del mensaje es o bien una entidad de confianza, o bien es un proveedor, o bien es un cliente, con lo cual dificulta esta detección si el usuario no está entrenado o no se aplican las medidas de seguridad adecuadas. Luego vemos también otro tipo de vector de ataque, que son pues, los USB o medios extraíbles, o incluso también aquellas aplicaciones que se hacen pasar por legítimas, que los delincuentes incluso utilizan los iconos legítimos de las aplicaciones para descargarlas, ya sea a través de un enlace proporcionado por correo, como hemos visto anteriormente, o a través de una web que suplanta la identidad de la web legítima. Y por supuesto no podemos olvidar que aquellos dispositivos que no están controlados por la propia empresa pues pueden ser conectados a cualquiera de nuestros sistemas informáticos y podrían desencadenar un ataque si no son lo suficientemente monitorizados. Y ya por último, y bastante activo durante los últimos meses, son aquellos ataques a servidores vulnerables, incluso utilizando herramientas legítimas del sistema. Con todo el tema del teletrabajo, pues ha abierto muchos puertos a lo que son los servidores de conexión remota para que se pueda trabajar y conectar remotamente a la oficina, y eso lo han aprovechado los delincuentes. Vemos, por ejemplo, que los vectores de ataque más usados en la empresa en los últimos meses han sido, por una parte, el correo, ya lo hemos visto, por otra parte, el acceso a escritorio remoto, pero también las vulnerabilidades en VPN, básicas para establecer una comunicación segura entre los equipos trabajando en casa y los equipos que están dentro de la empresa. Ese incremento ha supuesto pues, algo notable, algo muy importante en lo que es la monitorización de este tipo de ataques, y los delincuentes no han perdido el tiempo cuando han visto que muchas empresas exponían sus redes internas al exterior porque necesitaban que los usuarios se conectasen de forma remota. En ese sentido hemos visto también este incremento desde el año pasado, justo desde el inicio del confinamiento, y a día de hoy siguen máximos desde hace mucho tiempo. De hecho, no hemos observado una equivalencia similar en los últimos años como la que tenemos ahora a este tipo de ataques.
Con respecto al ataque, a este falta conocer cómo se producen. Y uno de los ataques más temidos actualmente por cualquier empresa son los ataques de cifrado o secuestro de información, también conocidos como ransomware. Estos ataques han ido evolucionando con el tiempo, desde los ataques primigenios que vimos desde hace 10 años, y ahora pues estos ataques tienen bastantes fases. Tienen una fase en la cual se infectan los sistemas a través de estos correos electrónicos que hemos visto, a través de la conexión remota por puertos que no están debidamente protegidos. Y estos incluso se utilizan herramientas propias del sistema, como puede ser PowerShell, para ejecutar comandos sin que no haya nada sospechoso, porque es una herramienta que se utiliza en el día a día. Además, esta infección no se queda en esta máquina, sino que va pivotando por toda la red corporativa, va saltando de máquina en máquina, y para eso está la segunda fase, que es la fase de reconocimiento. En la fase de reconocimiento, los delincuentes intentan averiguar qué tipo de máquinas son más interesantes para infectarlas y robar la información que hay dentro. Para eso utilizan tanto herramientas propias del sistema, como el escritorio remoto, como también herramientas que usamos en temas de pentesting y auditoría de seguridad. Luego está el robo de la información propiamente dicha. Cualquier información que sea confidencial pueda ser vendida o usada para obtener un beneficio, pues se va a sustraer. Y por último está la fase de cifrado, que es cuando el cliente, en este caso el usuario pobre víctima, pues contempla cómo los archivos de sus sistemas son cifrados y no puede acceder a ellos, y se solicita un rescate. Hay una tercera fase, que es si no se paga, el delincuente amenaza con filtrar estos datos en webs que están preparados pues para realizar este chantaje, con lo cual cualquiera podría acceder a esta información confidencial de la empresa, ya sea competencia, ya sean otros delincuentes que quieran pues obtener estos beneficios. Como vemos, el ransomware ha pasado solamente de ser una herramienta de cifrado y pedir un rescate a algo mucho más complejo, en el que se roba información, en el que se utilizan herramientas propias del sistema y otras propias de auditoría de seguridad, y lo que se hace es un chantaje doble, incluso triple, porque también hemos visto casos en los que se amenaza con tumbar la página web oficial de esa empresa si no se paga el rescate. Por eso es importante detener estas amenazas en la fase inicial, porque a partir de esa segunda fase ya es muy difícil detenerla, y lo único que se puede hacer es obtener información de cómo ha sucedido, pero ya a posteriori. Es importante que las medidas de seguridad se apliquen para evitar sobre todo la primera fase. Si no, veremos una bonita pantalla como esta indicándonos que nuestros archivos han sido cifrados y que tenemos que contactar con los delincuentes para pagar el rescate. Obviamente se desaconseja totalmente hacer este contacto, porque nada garantiza que esta información se pueda recuperar. Vamos a hablar ahora de las soluciones, porque ya hemos visto cuál es la problemática. ¿Qué puedo hacer en mi empresa, sea el tamaño que sea, para evitar este tipo de incidentes? Bueno, pues primero debemos analizar qué fallos se cometen en empresas de todo tipo. Aquí vemos empresas grandes, empresas pequeñas, empresas medianas, todos al mismo saco, porque los fallos cometidos pueden ser igual en las tres. El primero es una débil seguridad en el correo electrónico. Y eso puede sorprender a día de hoy, en 2021, que el correo electrónico sea el principal vector de ataque. Pues sí, el correo electrónico, que lleva ya muchos años entre nosotros, sigue siendo utilizado de forma masiva por los delincuentes para propagar sus amenazas. Porque sigue funcionando relativamente bien, porque a los delincuentes les cuesta muy poco lanzar campañas masivas de emails. Estamos hablando de cientos de miles, incluso millones, algunas campañas masivas, principalmente porque no son ellos quienes los envían los ordenadores infectados previamente, lo que son las conocidas redes zombie o botnets. Hay una falta de concienciación que espero estemos solucionando con eventos como el que estamos ahora viendo, y es que muchos usuarios desconocen completamente cuáles son las amenazas a las que se pueden enfrentar y qué problemas pueden ocasionar en su empresa. Es importante que, como estamos haciendo hoy, se sepa cuáles son los incidentes de seguridad que nos están afectando y las medidas o capas de seguridad que podemos aplicar para evitarlos. También vemos que hay una mala configuración del sistema antivirus, anti-malware, porque las empresas están acostumbradas a instalar el antivirus y dejarlo funcionar. Y ya si pasa algo, ya me avisará. No. Los sistemas anti-malware ahora mismo ofrecen muchísimas capas de protección, pero también ofrecen mucha información que debe ser, pues, por lo menos revisada cada cierto tiempo o por una persona especializada para que interprete esa información y sepa si hay algo que está pasando en la empresa. Eso se puede también externalizar, no hace falta que haya una persona encargada dentro de la empresa para monitorizarlo, no, la propia empresa que te vende esta solución tiene también muchas veces la posibilidad de ofrecerte este servicio para que tú no te preocupes de nada y ellos se encargan en remoto de avisarte, incluso de solucionar estas incidencias. Vemos también cómo las actualizaciones y los parches de seguridad pues no se aplican cuando deberían y como deberían. Se retrasan, se aplican en sistemas pues a lo mejor que no están correctamente configurados, y estos son aprovechados, estos agujeros de seguridad que no son solucionados, los aprovechan los delincuentes para acceder y realizar sus acciones maliciosas.
Como hemos dicho antes en el tema de la configuración anti-malware, no se monitorizan los incidentes. Una empresa muchas veces se da cuenta que ha sido afectada cuando ya es demasiado tarde, cuando ve la nota de rescate, cuando ha desaparecido la información o cuando ve algo sospechoso que ya es síntoma de que ha sucedido algo, pero ya hace tiempo. Hace falta que se monitoricen estos incidentes para que incluso aunque nos veamos afectados, sepamos por dónde ha entrado esta amenaza, cómo ha evolucionado y qué problemas o qué fallos que hemos cometido se han aprovechado por los delincuentes para solucionarlos lo antes posible. En una situación con la que estamos ahora, pues el tema de configurar correctamente todos los permisos de los usuarios y los accesos remotos resulta esencial, no solamente con un usuario de contraseña, sino también definiendo políticas de permisos para que si un delincuente accede a lo que es la cuenta de un usuario no pueda moverse libremente por la red interna de nuestra empresa, y también añadiendo capas adicionales de seguridad como puedan ser, por ejemplo, los dobles factores de autenticación, porque sabemos que los usuarios y las contraseñas pues muchas veces o se filtran o no son lo suficientemente robustas. Y ya por último vemos que hay también una mala configuración de las copias de seguridad. Cuando hay un incidente es de lo primero que se tira, pero muchos han llevado a la sorpresa de que esas copias o no estaban correctamente realizadas, o no están actualizadas, o directamente están corruptas. Después de estar años haciéndolas, no se han dado cuenta de que había un fallo en estas copias de seguridad. Y esto es algo que se aprovechan los delincuentes. Además, se aprovechan vectores de ataque, como he visto, clásicos, como el correo electrónico, y nuevos, vulnerabilidades en aquellas herramientas, en aquellos servicios que estamos usando día a día. Vulnerabilidades que si no se solucionan, pues pueden suponer también una puerta de entrada. Estas vulnerabilidades están presentes tanto en el sistema operativo como en las aplicaciones que usamos día a día, con lo cual debemos repasar cuáles son las que estamos utilizando, cuáles tenemos instaladas y aplicar los debidos parches de seguridad. Utilizan herramientas del sistema porque saben que así pueden ser más indetectables, entre comillas. Se pueden detectar, pero para eso hace falta que se instale y se configure pues estas medidas de seguridad de forma acertada. Y además conocen muy bien el objetivo al que se dirigen. En los ataques, digamos, masivos, pues les da igual, pero en los ataques más dirigidos a empresas de un sector en concreto o a una empresa en concreto, pues hay una fase previa de reconocimiento para saber qué tipo de usuarios están conectados en remoto, cuáles son más vulnerables, qué software se utiliza y cuáles son los puntos de entrada más viables para realizar el ataque. Entonces, ¿qué medidas deberíamos adoptar? Bueno, pues hay unas cuantas que son bastante recomendables, por no decirlo altamente recomendables, y es la realización y formación continua de este tipo de cursos de concienciación, y no vale con hacer un curso de 1 hora que después nadie se acuerda, no, es tenerse algo de forma continua, aprendiendo y reconociendo las amenazas que están actuando actualmente. No me sirve de nada una guía de hace 10 años como se hace en muchas empresas. Hay que aplicar estos parches de seguridad tanto en las aplicaciones que utilizamos como en el sistema operativo para evitar que se convierta en una puerta de entrada. Hay que saber administrar los permisos que los usuarios tienen a la hora de acceder a según qué información dentro de la red corporativa para evitar que una infección de un equipo de este usuario pueda comprometer toda la red y vulnerar toda la información que tenemos almacenada. Realizar auditorías continuas, si son externas mucho mejor, porque así podrán ver cosas que nosotros no hemos visto hasta el momento y que se detecten cuáles son los fallos importantes de la empresa. Establecer y configurar soluciones de seguridad de forma eficaz para que no sea solamente instalar y yo me olvido. No, vamos a ver, cada empresa necesita algo muy concreto para sus necesidades, con lo cual pues estas soluciones de seguridad se adaptan a estas necesidades. No hace falta que adquieras algo muy complejo para tu pyme, ni tampoco algo que se quede corto para tu gran empresa. Hace falta que tú sepas qué soluciones se adecuan a tus necesidades y puedas configurarlas para su uso diario. Y por último, analizar los incidentes, tengan o no éxito, que se estén produciendo en tu red corporativa. Hay muchos ataques que están probando, por ejemplo, de forma continua acceder remotamente, probando usuarios y contraseña, y eso se puede revisar. Si ha habido un ataque, se puede intentar ver hasta dónde ha llegado, y ese tipo nos ayudan a mejorar de forma continua nuestra seguridad. Y esto es todo. Si tenéis alguna pregunta, estoy a vuestra disposición. Menos mal que nos has tranquilizado, Josep, porque al principio se me iba poniendo un nudo en la garganta y digo, madre mía, cuántos ataques, que si oportunistas, los correos, que más de uno hemos recibido correos de ese estilo, y con los correos no sabemos muy bien si eliminarlos definitivamente, meterlos a spam o cómo hacer, y todas las medidas que nos estás comentando, qué útiles que son. No sé si la gente que nos está escuchando por aquí tiene alguna duda, o si también se le ha planteado el qué hacer con esos correos. Una pregunta. Alessandre, adelante. Sí, ara, mira, nosaltres en una empresa que està molt pròxima a mi vam enviar una factura pro forma en PDF i
el client en un número de compte i el client va rebre aquesta factura pro forma en un número de compte canviat. Correcte. I el client va fer el pago de l'anticipo a un compte que no era el nostre. Això quin tipus d'atac seria? Aquest atac es coneix com atac del CEO. És un atac en el que ve gastant aquesta tècnica que tu has descrit. El que fa és modifica aquest tipus de correus, és a dir, o bé l'empresa emissora o bé l'empresa receptora està infectada i entonces els delinqüents són capaços de veure totes aquestes comunicacions, saben perfectament quins són els números de comptes que es gasten i modifiquen aquestes factures o documents per a que aquestes factures agreguen el seu número de compte propi, entonces el que fa el pagament pues pensa que ha pagat al seu proveïdor de serveis, però no està fent així. Pues això s'ha d'evitar pues, fent una auditoria de tot el sistema, tant de lo que és l'emissor com el receptor. No sabem ahir qui és el que està afectat. Un cas recent ha passat a València, que ha sigut en el Palau de Congressos, que fa unes setmanes va tindre un cas molt similar en la seva empresa de que li proporciona la seguretat privada, la seguretat física. Va fer un pagament de 20.000 euros a una empresa que no tenia res que veure, a un número de compte que estava ubicat fora d'Espanya, i això va ser un cas molt similar al que tu estàs comentant-me. Claro, dificultades y peligros que andan ahí. Yo también escuché de una compañera en un hotel en concreto a la que el email con la factura que habían enviado a un cliente fue captado, muy similar a lo que está comentando también Alisandre. Fenomenal. Vamos a continuar. Interesante. Ocurre que si hay alguna pregunta más dirigida a Josep, pues al final también tendremos ese otro turno de poder preguntarle. Y Josep, pues como ya hemos visto, responsable de investigación concienciación, nos ha contado todas esas claves de qué hacer en caso de esas amenazas de SET España. Y pasamos con, en este caso, Jordi de Ecomalia. Él es CEO de Ecomalia, es la empresa pues que en definitiva se dedican a diseño y desarrollo web, marketing online, CRO, transformación digital, tema de cursos para también aprender todos estos temas de la digitalización que tan acelerado nos hemos visto envueltos, ¿verdad? Y nos lo va a contar él directamente. Antes estaban ubicados en Bañeres, ahora los tenemos en Ontinyent. Muy buenos días, Jordi. Hola, buenos días, Verónica. Un placer tenerte y que nos cuentes, porque estamos Igualmente. deseando también saber desde el punto de vista de pyme, autónomos, pequeña o gran empresa, cómo nos podéis facilitar esas ventas online, esa visibilidad, que nos manejemos mucho mejor en esa parte no tan del personal o del día a día individualmente o por grupo, sino que también a nivel de las pantallas. Exacto. Sí, la idea es, la presentación que os he preparado es para un poco dar a entender y acercar a todo el mundo que hoy nos pueda oír o que pueda ver esta charla más adelante, las pautas a seguir para la gente que o esté pensando en digitalizar su negocio o bien ya lo tenga y esté pensando en mejorar el tema de conversiones y monetizar su modelo de negocio en Internet. Fenomenal. Yo misma también, al final, los que emprendemos y vemos cada vez más importante el poder mostrar en ese escaparate virtual todo lo que hacemos, y ya no solamente mostrarlo, sino también ver de vender a través de estos canales, que muchas veces pues como nos ha venido, algunos ya lo estábamos trabajando, pero a otros nos habrá venido también de golpe de decir, ostras, ¿y ahora qué hago? Claro. Ya, Así ahora es. ¿cómo comunico si no tengo gente en la puerta de mi negocio o de mi Claro. empresa? Claro, es lo que estabas comentando tú, ¿no? Que creo que Josep ha comentado también, la situación actual, ¿no? El hecho de lo que estemos viviendo pues ha propiciado también que muchas empresas, pues que antes a lo mejor ni se lo planteaban, ¿no? Pues que el tener tiempo, porque por desgracia tienes tu negocio cerrado o tienes limitaciones geográficas que te impiden que tus clientes pueden llegar a la puerta de tu negocio, ¿no? Pues hace que este tipo de cosas por lo menos cree más interés y genere cierta expectación a poderlo empezar a trabajar. Así es. ¿Y por dónde empezaríamos a la hora de
una tienda online, por ejemplo? Porque esto, a mí me hablan de plugins, me hablan de que sí, métodos de pago, Visa, PayPal, etcétera, y me pierdo un poco. Si nos puedes aclarar. Claro, sí, es un poco a lo que va enfocada la charla, ¿vale? Más que a cosas técnicas de tipo de plataformas y cosas que ya pueden venir en un segundo plano, lo que nosotros siempre recomendamos desde Comalia, en este caso es mi empresa, es conceptualizar muy bien y trabajar sobre todo el modelo de negocio, ¿vale? ¿Qué tenemos? ¿Qué queremos vender? Al final son las 9 áreas que compone el Business Model Canvas, ¿vale? Por lo menos dejarlo definido, dejarlo por escrito y que sepamos pues sobre con quién vamos a competir, sobre con quién vamos a estar en Internet, con quién nos vamos a relacionar, dónde va a estar situada nuestra web, los canales sobre los que vamos a trabajar y un poco en definitiva tener una visión global, ¿no? de lo que nos puede traer nuestro negocio en Internet, ¿vale? Sí, sí, porque muchas veces nos ponemos a, bueno, voy a digitalizarme, pero no sabemos muy bien ni para qué, ni cuál es el Exacto. propósito, ni nada de esto, ¿verdad? ¿Y os estáis encontrando más empresas, menos? ¿Vamos más perdidos? ¿Tenemos claro lo que queremos? ¿Cuál es la situación del día a día que os encontráis? Y así nos hacemos pues una foto de cómo estamos. Ujú. Al final lo que hemos comentado, lo que la situación actual que estamos viviendo es lo que hemos dicho, ¿no? Ha propiciado que se genere cierto interés, ¿no? Y que planteamientos que antes no surgían de empresas a lo mejor más tradicionales o de simplemente empresas que sus productos no están en un escaparate digital, ¿no? Pues que llegue ese planteamiento y que genere pues, cierta expectación que sí que haga que el volumen de consultas o por lo menos la parte inicial de decir, vale, qué tenemos y qué queremos conseguir, ¿no? De qué partimos y qué es lo que tenemos para poderlo poner en marcha. A partir de ahí, establecer las fases y trabajar con el cliente, con el proyecto, los objetivos que se espera conseguir a nivel de negocio digital. Pero, insisto, muy importante la fase inicial de desarrollar el modelo de negocio, tenerlo claro, ¿vale? Qué es lo que vamos a utilizar y qué es lo que vamos a necesitar para que cuando entremos a la fase de elección de tecnología o poner el sitio web en marcha, sepamos, o sea, seamos conscientes de lo que nos vamos a encontrar y de con quién nos vamos a competir en Internet, ¿vale? Porque al final sí, abrimos una tienda física, tenemos nuestra ubicación y competimos con las tiendas similares o con nuestro entorno, ¿vale? Pero en el momento que nos lanzamos online, pues entramos a jugar con otros e-commerce, con otras tiendas online que hay que tenerlas presentes y hay que ver por lo menos qué valores diferentes, si vendemos los mismos productos, pues podemos encontrar o podemos ofrecer a nuestros clientes para que nos compren a nosotros y no nos compren a los del lado, ¿vale? Ujú, claro, fantástico. No sé si quieres presentar tú mismo la presentación. Sí, voy a compartir pantalla. Bueno, al final de lo que se trata es o estás en internet o no existen, he oído yo alguna vez, y si no tenemos web, ¿dónde te busco hoy en día? Ujú. Exacto. A ver, tampoco es hacer la afirmación, ¿no? al 100%. Al final el digital simplemente es un canal más. Sí que es verdad que lo que hemos comentado, ¿no? La situación que hemos vivido meses atrás, pues claro, si tenemos todo cerrado, no podemos salir de casa. No es que el tema digital sea la salvación, sino que se queda como un único canal. Entonces, claro, a nivel de comunicativo, a nivel de exposición de nuestra marca, nuestros productos a través de Internet, pues estamos como una única vía. Entonces, claro, ha cogido fuerza y por eso el interés también generado, ¿vale? Ujú. Bueno, voy a empezar una pequeña presentación, ¿vale? En primer lugar, darte las gracias a Verónica por la presentación y también a Actaio, ¿no? por invitarme a participar en esta jornada donde voy a intentar acercar a todos los que nos están escuchando pues un poco lo que hemos comentado, el mundo del e-commerce de la forma más accesible posible o por lo menos que las personas que estén hoy en la videoconferencia comprendan de la mano de esta iniciativa de Actaio el objetivo de todo esto, ¿vale? Antes que nada, cualquier duda, consulta, pues si necesitas cortarme o lo que sea, sin problema, ¿vale? La idea de todo esto es que pueda ser una charla dinámica donde la gente pues, pueda resolver sus dudas y por lo menos que sirva de algo el poder hacer esto, ¿no? ¿Vale? Ujú.
¿Cómo empezar mi proyecto e-commerce? ¿Vale? Todos sabemos que estamos viviendo una situación donde estamos sufriendo una serie de restricciones a nivel de movilidad, ¿no? A nivel de hábitos de consumo. En definitiva, una situación de emergencia que ha hecho que muchas empresas, pues la única forma que tienen de explotar su modelo de negocio pues, es a través del canal digital, ¿no? Y es por eso que muchas empresas en los últimos meses pues, están pensando en cómo hacer esto o cómo mejorar lo que tienen, ¿vale? La idea durante esta ponencia pues es ayudaros de alguna manera que podáis entender de forma muy accesible y muy didáctica, ¿no? Este concepto para llevarlo a cabo, ¿vale? Vamos a hablar de modelos de negocio, de cómo trasladar esos modelos de negocio a Internet y de cuáles son las plataformas que hay en el mercado, qué tipos y cuáles son las pautas para la mejor elección, ¿vale? Al final yo creo que todos estamos muy concienciados del rendimiento del comercio electrónico en España y en el resto de Europa, ¿no? Y el volumen de negocio que se mueve en el comercio electrónico año tras año se incrementa entre un 15 y un 20%, ¿no? Cada vez más personas consumen todo tipo de productos y servicios online, ¿vale? Bien sean industriales, bien sea para personas, para empresas. Hay una evidente oportunidad, ¿no? Que cualquier empresa de digitalizar su modelo de negocio, ¿vale? Si algo bueno tiene el comercio electrónico es que da igual tu dimensión de empresa, da igual que seas una tienda, da igual que estés en una ciudad pequeña, en un pueblo, porque al final lo que tienes es la capacidad real de como mínimo, ¿no? Llegar a todo el territorio nacional y en el mejor de los casos, si lo haces bien, ¿no? Pues fuera de España. Nosotros en Ecomalia tenemos clientes que desde poblaciones pequeñas, como por ejemplo puede ser Ontinyent o mi población, Bañeres, venden a 9 países de Europa, ¿no? Y no hablo de grandes empresas, hablo de negocios de todo tipo, de 2, 3, 4 personas. Pero por supuesto hay negocios mucho más grandes, ¿vale? Algo evidente antes de pensar en comercio electrónico, pues hay que pensar en comercio, ¿no? Nosotros siempre insistimos en que el digital es simplemente un canal más, ¿vale? Ni es nada nuevo ni hay nada por inventar, simplemente son otras vías de captación para conocer a tus clientes, ¿vale? Al final yo personalmente no conozco ningún e-commerce o tienda online que funcione bien, que esté gestionado por personas que no conozcan el producto o servicio que están vendiendo, ¿vale? Al final lo principal es conocer bien a tus clientes y luego viene la parte de la tecnología, que muchas veces es la que más cuesta, ¿no? o la que más nos atascamos, ¿no? Saber rodearse de empresas o partners que sepan explicarnos con claridad qué es lo que vamos a montar, ¿no? Y las necesidades reales que pueda tener nuestro proyecto en Internet, los pros y los contras, las diferentes opciones que existen, ¿no? Y al final la tecnología nosotros siempre lo comparamos con los coches, ¿no? Al final, para distancias cortas y espacios reducidos, con un coche pequeñito, como pueda ser un Smart, ¿no? Para caminarnos por ciudad, pues ese vehículo nos sirve, ¿no? Para lo que vamos a utilizar, pero si lo que queremos es cruzar el mundo, ¿no? Con todo tipo de confort y con mayores prestaciones mecánicas, ¿no? Pues lo que necesitamos es otro tipo de vehículo, ¿vale? Entonces, para basar un e-commerce siempre sucede lo mismo, hablar de perspectiva en base al concepto del proyecto que queramos desarrollar, ¿vale? Insisto otra vez, ¿vale? Lo verdaderamente importante en un e-commerce, en una tienda online, no es la tecnología, sino es el modelo de negocio, ¿vale? Tener pautas básicas como el presupuesto que tenemos para desarrollar nuestra plataforma online, qué tipo de integraciones técnicas vamos a necesitar, pues si ya tenemos una tienda física, ya tenemos una empresa y necesitamos conectar la web a nuestro programa de gestión, ¿no? ¿Quién va a gestionar todo esto? Las personas que van a formar parte del proyecto, muy importante. Aunque parezca algo básico, pero es el tema de alinear los equipos dentro de las empresas, ¿vale? Para que desde la dirección general hasta los trabajadores del almacén, poniendo un ejemplo, sepan que se va a realizar un proyecto online, ¿no? Y los cambios que va a producir a nivel logístico y a nivel de toda la gestión interna de una empresa, ¿no? La escalabilidad, ¿no? Que podemos crecer y qué es lo que puede llegar a suceder dentro de nuestra empresa y la implicación que vamos a necesitar dentro de nuestro equipo, ¿vale? ¿Qué es un modelo de negocio? Un modelo de negocio al final describe cómo una empresa pretende ganar dinero, ¿no? Esto creo que todos lo tenemos claro y cuando arrancamos un e-commerce, ya sea con nuestra marca propia o desde cero, ¿no? Siempre nosotros hacemos el ejemplo de que ponemos en marcha una startup, ¿no? Que es una empresa o una nueva línea de negocio en búsqueda de su modelo de negocio, ¿no? Ponemos esto en marcha
y vamos a buscar cómo hacerlo rentable, ¿vale? El Business Model Canvas, ¿vale? Que muchos de los que estéis hoy aquí seguramente que habéis oído hablar de esta herramienta, ¿vale? De Alexander Osterwalder. Al final es lo que hemos comentado, se basa en las 9 áreas que todo el mundo, toda empresa debería ser capaz de definir si queremos construir un modelo de negocio, bien sea digital o fuera del entorno digital, ¿no? Aunque muchos de vosotros ya tendréis un negocio, cuando lo queréis llevar al terreno digital, ¿vale? Tenéis que repensarlo, porque las relaciones con los clientes son diferentes, ¿vale? Si os pongo un ejemplo de una tienda de ropa, ¿vale? De comercio físico de toda la vida, ¿no? Si lo traspasamos al modelo de negocio digital, cambia absolutamente todo, ¿vale? Porque en una tienda de ropa online, la interacción con el cliente ha de ser total, ¿vale? El cliente además puede interactuar en el producto, ¿no? En una tienda, puede cogerlo, puede tocarlo, puede probárselo, ¿no? Puede preguntar muchas cosas. Tiene una persona allí que la puede atender. Pensar que en digital, ¿vale? La relación que hay con el producto es a través de una pantalla, ¿vale? Vamos a tener botones, vamos a tener formularios de contacto, vamos a tener enlaces, ¿vale? Y esto nos obliga a repensar nuestro modelo de negocio, ¿vale? Que componen estas 9 áreas que ahora iremos comentando una a una, ¿vale? Así que antes de empezar, por favor, pensar en que abrir un e-commerce no es montar una tienda online y ponerte a vender, ¿vale? Simplemente hay que revisar estas 9 áreas para ver dónde nos podemos diferenciar, el coste que van a tener nuestra estructura y las diferentes áreas que van a componer nuestro área en el canal digital, ¿vale? Clientes, diferentes grupos de clientes, ¿no? Organizaciones que la empresa desea. ¿Quiénes son los clientes ahora y quiénes van a ser nuestros clientes en digital, ¿no? ¿Para quién creamos valor? Y sobre todo, las 2 preguntas más importantes en esta primera área es qué problema de nuestros clientes estamos ayudando a solucionar y qué necesidad de los clientes satisfacemos, ¿vale? Si tenemos una floristería online, ¿no? Pues hacer la compra online, vender flores, necesidades que se pueden dar una vez al año, ¿no? Si tenemos la tienda para mascotas, pues todo tipo de mascotas, ya sabemos que va a ser un cliente recurrente si lo hacemos bien. Preguntas clave sobre qué tipo de problema le estamos ayudando a solucionar, ¿no? Pues, oye, yo me dedico a vender flores. Las preguntas que nos tendríamos que hacer en este caso es quién compra flores, cómo compra flores, para quién compra flores y cuándo compra flores, ¿no? Todos sabemos que está el Día de la Madre, están las bodas o gente simplemente que como detalle le gusta regalar flores, ¿vale? Todo eso dejarlo por escrito, bien anotado y nos ayudará a hacernos una idea global de cuál es nuestro negocio, ¿no? Para poder localizar clientes, ¿vale? Tenéis una herramienta gratuita y muy interesante de manejar, ¿vale? Que es Google Trends, que es la que estamos viendo aquí, que nos da una idea global, ¿vale? De cómo se busca nuestro producto y las veces que se busca en las diferentes épocas del año, ¿vale? En este caso os he puesto aquí una captura de pantalla de ejemplo muy clara, ¿vale? Que son las búsquedas por ejemplo, un vertical de e-commerce que nosotros gestionamos, que es producto de mobiliario de oficina, ¿vale? Y vemos cómo del 26 de mayo al 16 de febrero del 2020, ¿no? Pues cómo vemos la última curva, cómo se incrementa el nivel de búsquedas. Claro, aquí es fácil deducirlo, ¿no? Es decir, en 8 de marzo detectamos estado de alarma, nos quedamos en casa, hay que teletrabajar, ¿no? No tenemos equipo, no tenemos nuestro habitáculo de trabajo, ¿no? Y entonces se incrementan las búsquedas exponencialmente, ¿no? Sobre sillas de oficina, ¿vale? Para poder trabajar en casa. Pues ese tipo de herramientas podemos meterle las palabras clave que nosotros deseamos o que son de nuestro sector y hacernos una idea global en la línea del tiempo de un año completo de saber las búsquedas y por meses que van a generar ese tipo de palabras, ¿vale? Si ya sabemos que tenemos clientes en nuestro sector, lo siguiente es definir la propuesta de valor, ¿vale? Productos o servicios que crean un valor para un segmento específico de clientes, ¿no? ¿Qué paquete de productos o servicios ofrecemos en cada segmento y qué nos hace diferentes el resto de la competencia, ¿vale? ¿Qué es lo que nosotros ofrecemos a nuestros clientes de forma diferente, ¿no? Lo que hemos comentado antes, ¿cuál es la diferencia por lo que me van a comprar a mí y no a la web de al lado, ¿vale? Esto es sencillo de ponerlo en común.
¿vale? Ejemplos de propuestas de valor, ¿no? Pues aquí os pongo un ejemplo de Planeta Huerto, ¿vale? Es un e-commerce de sector de alimentación y jardinería, ¿vale? Su lema, cultiva tu vida, ¿vale? Pues propuesta de valor, ¿no? Por ejemplo, ellos hacen unos kits de productos básicos donde aparte de vender el producto, te dan el contenido de cómo aplicarlo o incluso elaborarlo, ¿no? Esto al final es una propuesta de valor. Si yo te estoy vendiendo mascarillas exfoliantes, pues también, ¿no? Te doy un artículo de cómo hacértela tú, cómo aplicártela, ¿no? Los mejores consejos para la exfoliación facial, ¿no? Pues esto siempre nos va a ayudar a completar nuestras fichas de producto y a ofrecer un catálogo de productos diferentes a lo que a lo mejor ya hay en internet de solo la venta directa de este producto de forma digital, ¿vale? Deport Village, otro ejemplo de e-commerce del sector deportivo, ¿no? Pues su propuesta de valor claramente es el portafolio, ¿no? Al final tienes un montón de referencias, montones de referencias, ¿no? Donde puedes comprar un montón de marcas y para todo tipo de públicos, ¿no? Cuando tú tienes un catálogo de 20.000, 30.000, 40.000 referencias, ¿no? Pues tu propuesta de valor es la variedad, ¿vale? Y al final lo que le estás diciendo a alguien es que yo tengo todo tipo de productos y tú tienes muchos menos, ¿no? ¿Vale? Entonces al final también es otro tipo de propuesta de valor, ¿vale? Ampliar el catálogo de forma incremental, ¿vale? Otro ejemplo de propuesta de valor, ¿no? Pues las plataformas que están saliendo ahora, ¿no? De cuidado de mayores a domicilio, ¿no? Pues el hecho de que tú entras a un sitio web y veas una propuesta de valor diferencial, clara, ¿no? Pues cuidado de mayores a domicilio, ¿no? Donde la confianza, la cercanía, la tranquilidad es algo que tenemos que tener presente, ¿no? Porque si no tenemos tiempo o decidimos aplicar un servicio de este tipo para alguno de nuestros mayores, ¿no? Pues al menos que nos genere cierta confianza para saber con quién vamos a dejar de la mano todo esto. Vale, ya tenemos los clientes, ya tenemos la propuesta de valor, vamos a por los canales, ¿vale? Al final el canal determina cómo vamos a llegar a nuestros clientes, ¿vale? Al final un canal simple podría ser el buzoneo, ¿no? Que todos lo conocemos y que lo hemos recibido en nuestras casas, ¿no? Los típicos papeles recortables que hay en las ciudades alrededor de las farolas, ¿no? Ofreciendo servicios y que tú coges el número de teléfono para llamar o ponerte en contacto. Pues es otro canal que se puede traspasar también al digital, ¿no? Cómo nos comunicamos, cómo llegamos a nuestros segmentos de clientes para entregar nuestra propuesta de valor, ¿no? Cómo consigo que mis clientes me conozcan, compren y adquieran mis productos o servicios y cuáles son mis canales de distribución y venta, ¿vale? Aquí os he puesto dividido en 3 áreas, ¿vale? Cómo me conocen, pues diferentes áreas en digital, ¿no? Posicionamiento en buscadores, muy conocido como SEM. El SEM, ¿vale? Publicidad pagada por clic, ¿vale? Pues diferentes plataformas como Google Ads, Google Shopping, publicidad en redes sociales, Facebook Ads, Instagram Ads, plataformas de afiliación, ¿vale? Mail marketing, influencers, ¿vale? Que ahora está muy de moda, etcétera. Cómo me compran, ¿no? ¿Cuál va a ser el medio que yo voy a utilizar para poner todo esto en marcha, ¿no? Pues qué plataforma e-commerce voy a utilizar, el tipo de atención al cliente que necesito dar, etcétera, ¿vale? Y luego, por último lugar, cómo les sirvo, ¿no? Pues qué tipo de proveedores logísticos voy a utilizar, la distribución de mis productos, si voy a trabajar el concepto de dropshipping, voy a estocar mi producto, ¿vale? En definitiva, ejemplos, ¿no? de canales. Al final, en ciertos negocios que ya existen o que ya tienen cierta antigüedad, pues si tenemos una base de datos, ¿no? Una vez traspasado al digital, pues también tienes la oportunidad de avisar a todos tus contactos de, oye, soy la tienda de barrio, ¿no? Ya estamos online y tienes más posibilidad de que te compren, ¿no? Ya hemos abierto, ya estamos en Instagram, ¿no? En definitiva, lo que os quiero decir con esto es que hay multitud de canales, igual que hay banners de publicidad, de display, y un poco como conclusión de todo esto, la clave al final está en entender qué canales utilizan mis clientes, ¿vale? No es lo mismo si yo tengo un tipo de cliente que me compra en tienda física que es de 40 a 60 años, ¿vale? Pues los canales a utilizar son unos. Y si yo tengo un tipo de producto que los canales a utilizar son Instagram y son redes sociales como TikTok, que son más de público, de gente joven, pues los canales son unos otros, ¿vale? Al final, tipos de canales, ¿no? Aquí os pongo un ejemplo de una búsqueda, ¿no? Que quiero comprarme unas zapatillas de Nike, ¿no? Lo meto en el buscador y me salen los resultados, ¿no? Primeros resultados de Google Shopping, ¿vale? Segundos resultados de anuncios de texto, ¿no? Plataformas como Zalando, Sprinter, ¿no? Son las que están pagando
para anunciarse en ese tipo de canales. Al final, buscar en Google yo creo que es algo institucionalizado, ¿no? Que está en el ADN de prácticamente lo que hacemos a diario, ¿no? Google es como tu madre y cuando tienes un problema, ¿no? Pues vas y le preguntas. Entonces, encontrar una búsqueda de este tipo pues es algo que estamos muy acostumbrados a hacer, ¿vale? Canales como Instagram, ¿vale? Para tener relación con nuestros clientes y luego pues ejemplos también de diferentes productos, ¿no? Pues, se puede vender productos de todo tipo, ¿no? Una taza que nos agita solo el café, ¿no? Pues por ejemplo en internet vemos que puede ser todo vendible, ¿vale? Relación con los clientes, ¿vale? Luego va a ser lo que va a determinar un poco qué relación establecemos con cada segmento de clientes, qué tipo de relación establezco y cómo lo mantengo con mis clientes, ¿no? ¿Qué esperan mis clientes de mí? Es un poco la pregunta que nos tendríamos que hacer en esta área, ¿vale? Otro apartado, las fuentes de ingresos, ¿vale? La caja que genera una empresa, por qué valor están dispuestos a pagar nuestros clientes y cuánto ingreso por cada una de ellas, ¿no? Cómo cobro, qué métodos de pago tengo que utilizar y cuánto cobro y qué fuentes de ingresos tengo. Pues todo esto es importante tenerlo detallado y tenerlo anotado para poder tenerlo bien definido, ¿vale? Actividades clave, ¿vale? Que es en la parte digital, al final resulta que tenemos claro que no nos puede ser rentable, ¿vale? Al final, en un inicio, cuando arrancamos un modelo de negocio en Internet, pues hay una fase previa de inversión, ¿no? Que si ponemos en marcha campañas publicitarias, ponemos en marcha una serie de inversiones, al final es muy importante medir el retorno, ¿vale? Acciones o tareas más importantes que se requieren para que el modelo de negocio funcione, ¿no? Alianzas clave más importantes para que el modelo de negocio funcione y la estructura de costes, sobre todo, es lo que estábamos comentando. ¿Qué costes debemos incurrir para que el modelo de negocio funcione, ¿no? Y la pregunta que nos haríamos aquí es ¿hasta cuánto tiempo, ¿no? puedo aguantar asumiendo ese tipo de costes sin ingresar ni un solo euro, ¿no? en mi tienda online, para dejarlo también bien definido y tenerlo claro, ¿vale? Hasta aquí, ¿vale? Con esto habríamos completado las 9 áreas que componen un modelo de negocio, ¿vale? Y si habéis conseguido completarlo, pues por lo menos ya tenéis foco, ¿no? Y por lo menos ya podéis comprobar si tu negocio tiene sentido en la parte digital. Luego, por último, ¿vale? Hay que tener en cuenta los factores exógenos, ¿no? Que al final son factores que no dependen de nosotros, ¿no? Por ejemplo, la situación que estamos viviendo actualmente no era previsible, ¿no? No es controlable y nadie puede hacer nada sobre ella, ¿no? Esto es un factor exógeno que nos ha tocado vivir, ¿no? Al final, factores exógenos como qué competidores vamos a tener en Internet, ¿no? Qué competencia nueva nos puede salir ahora también en Internet, gente que no existía en Internet y que ahora lo está poniendo en marcha, productos o servicios sustitutivos, ¿no? Nuestros stakeholders, ¿no? Sobre cómo nos vamos a rodear, proveedores y otros actores de la cadena de valor, ¿vale? Los problemas del mercado y hacia dónde va, el atractivo de la ganancia y los segmentos del mercado, ¿vale? Necesidades y demandas que ahora que están cambiando muchísimo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, que trabajamos para varios sectores de e-commerce, por ejemplo, el sector del deporte, pues está creciendo más de un 500%, ¿no? Al final, el tener tiempo libre, el no poder salir a los bares y la hostelería, ¿no? El sector de Horeca, pues hace que también el sector deportivo pues, se incremente, ¿no? La electrónica de consumo. Es decir, qué necesidades y qué demandas cambian en función del tiempo en el que nos encontramos y hablar un poco de las tendencias, ¿no? que estamos viviendo actualmente, ¿vale? Repito, vuelvo a la herramienta que habíamos hablado antes, ¿vale? Google Trends, ¿vale? Importante saber la situación en la que nos encontramos y planear las acciones post-COVID para nuestro negocio digital. Es decir, desde que ha llegado esto, antes sí que nos podíamos hacer un poco más a la idea pues, no sé, en diferentes sectores, por ejemplo, la moda, el calzado, el retail. Sabías las temporadas, ¿no? Cómo iba a funcionar todo esto durante todo el año, cómo se iba a trabajar, pero esto ha roto un poco las barreras y por eso insistimos mucho, sobre todo en los proyectos en los que trabajamos, de planear las acciones del aquí y del ahora en este momento, ¿vale? Porque todo es tan cambiante que hay que estar en continua evolución y tener todo esto bien controlado, ¿vale? Por último,
¿vale? Cuando ya tengáis en marcha nuestro negocio digital, ¿no? Nuestro claim, por ejemplo, que lo basamos con todos los clientes y que insistimos mucho en esto, es que lo que no se mide no se puede mejorar, ¿vale? Al final, si ponemos en marcha nuestro modelo de negocio en Internet, tenemos que tener controlado, ¿no? Todos los gastos y todos los ingresos que tenemos y todos los números a nivel de contabilidad, de saber todas las acciones que generamos, por ejemplo, a nivel de marketing, el retorno que nos están dando. Que si yo invierto en un canal de Facebook Ads 200 euros, saber qué retorno he tenido, bien sea en visualizaciones, bien sea en tráfico, bien sea en ventas, o bien sea en otro objetivo cuantitativo que podamos tener en marcha, ¿vale? Planear las acciones y medirlas con sentido, ¿vale? Necesitas tener una estructura de analítica que te permita comprender cuáles son las acciones que funcionan y cuáles no. Es decir, pues si invierto, en este caso la diapositiva que tenéis aquí de ejemplo, ¿no? 976 euros en una campaña en Google Ads, saber el retorno que voy a tener. Esto es fundamental, ¿vale? Para saber que realmente el dinero que estamos destinando en nuestro negocio digital nos está trayendo un retorno, insisto, bien sea en tráfico o en venta directa, pero por lo menos ser conscientes de a dónde está yendo nuestro dinero, ¿vale? Finalmente, hasta aquí hemos llegado, ¿vale? Y es un poco el resumen y en lo que quiero insistir y en lo que quiero que os quedéis un poco, ¿no? Trabajar el modelo de negocio, por favor, para mí, os insisto, aunque es de lo más importante porque la tecnología en un e-commerce al final es secundaria. Al final, por mucho que hablemos en digital, siempre tenemos que tener presente el sentido común, ¿vale? Por mi parte, podéis hacerme las preguntas que queráis, podéis localizarme fácilmente a través de LinkedIn, a través de Instagram, y yo encantado de ayudaros en lo que pueda, ¿no? Creo que es un momento en el que todos los negocios, seamos pequeños o seamos grandes, tenemos que pensar en reinventarnos en una medida importante, porque las necesidades y las demandas están cambiando, ¿no? Y estamos en una situación que no va a ser nada fácil y parece que no va a durar poco, ¿no? Y eso significa que hay una oportunidad para ser creativo y repensar tu modelo de negocio, ¿no? Herramientas como el Business Model Canvas y muchas empresas que están funcionando, que su único canal es el digital. Por supuesto, llegará un momento en que todo el comercio, hostelería y demás vuelvan a la normalidad, ¿no? Pero sí que va a haber un grandísimo número de usuarios digitales y vosotros tenéis que intentar beneficiaros en el buen sentido de la palabra, ¿no? Tenéis que intentar trasladar vuestro modelo de negocio a la esfera digital para ya no aprovechar este momento puntual, ¿no? que nos ha llegado ahora de forma accidental, ¿no? Pero sí que esta tendencia al final es algo que ha venido para quedarse y por mi parte digo mucha suerte y espero que hayáis encontrado esto verdaderamente útil como para darle una oportunidad al comercio electrónico y nada, simplemente que por mi parte que os vaya muy bien y muchísimas gracias por vuestro tiempo. Se nota, Jordi, que es algo que te apasiona y nos ponían por aquí por el chat que realmente estamos trayendo ponentes de mucho nivel muy buenos y decir que Comalia pues tenéis clientes como son Don Algodón, Garbalín, Biomechanics, Lode, Domti, Ágata Ruiz de la Prada, o sea, clientes con los que lleváis trabajando y la experiencia se nota, ¿no? Al final, ese aspecto en el que sois especialistas en ese diseño, planificación de estrategias, acciones, que siempre al final, en definitiva, van a mejorar esos objetivos que nos estamos planteando a nivel de ventas, a nivel de crecimiento de empresa, pues sin duda nos has dado unas buenas pautas para a tener en cuenta y herramientas y es de agradecer tu generosidad en esta explicación. Gracias a vosotros también por la iniciativa. Al final yo creo que esto es algo también fundamental, ¿no? Si ahora no nos podemos reunir de forma presencial, por lo menos que hayan eventos de este tipo que hagan que, pues, sobre todo que la gente que no pierda la ilusión y las ganas, ¿no? Porque al final es, independientemente de cualquier negocio, sea digital o sea offline, lo que tú bien has dicho, ¿no? La pasión en todo esto es lo que va a hacer que al final muevas y reinventes tu negocio de una forma o de otra, ¿no? Que sí que se han visto muchos casos de ya no empresas de la zona, sino de empresas de otro tipo que han sido capaces, ¿no? de cambiar completamente su línea de negocio prácticamente en meses, procesos de producción,
líneas de negocio, trabajos que no estaban acostumbrados a hacer, formaciones a nuevos equipos, ¿no? Y todo eso también hace que veas empresas pues que es lo que nos gusta encontrarnos, ¿no? Gente que tiene ganas de comerse el mundo y nosotros encantados para estar ahí al lado y acompañarles en lo que necesiten. Hemos ido viendo cómo de la noche a la mañana surgían nuevas webs, nuevas tiendas online, vendemos mascarilla a través de este canal y bueno, brutal, y gracias a que detrás hay profesionales como vosotros pues facilitando esas ventas, ¿no? Y ese servicio. Gracias. Vamos a pasar a continuación con Yolanda Fuster. Ella es directora comercial de la empresa IPIC. Es una consultora en organización industrial y sistemas que tiene más de 20 años de experiencia, nace en Alcoy y en su búsqueda en aportar soluciones eficientes en materia de productividad a los clientes, realmente les ha hecho evolucionar hacia el área más tecnológica y al final se han convertido en referentes de ámbito nacional en empresas a nivel de digitalización industrial de plantas, a través del sistema Duet, que ahora nos contará mucho mejor qué es esto, porque las siglas MES y IMOM yo no las conozco, ahora nos dirá mejor qué es esto. Y son ingenieros ejemplo de transformación de un servicio tradicional y el de consultoría a través de, por supuesto, ese servicio altamente tecnológico, es decir, que empresas industriales decidan digitalizarse, quitar el papel de producción. Muy buenos días, tardes, Yolanda, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Verónica. Hola. Era un tema muy interesante contigo también, y es este tema que al final, si somos una empresa industrial, queremos digitalizar nuestros procesos, lo mismo, os estáis encontrando con mucho más cliente ahora, menos. Ahora nos contarás y también ese proceso, cómo lo lleváis a cabo. Muy bien, pues sí. Es cierto que nosotros, pues como bien has comentado, nacimos hace más de 20 años y nosotros siempre hemos estado dirigidos al tema de organización industrial y sistemas, y desde hace ya más de 10 años empezamos nuestra transformación hacia el ofrecer a las empresas una solución tecnológica. La verdad o la realidad es que ahora es cuando las empresas, todas, ya empresas industriales y empresas de servicios, la sociedad está abierta a esa transformación digital, a esa transformación tecnológica. Pues mira, debido al COVID ha sido por necesidad, pero es cierto que se abren unas oportunidades inmensas y unos cambios para las empresas importantísimas, y ese es el objetivo, ¿no?, que pretendo en la charla de hoy, el poder trasladar cómo las empresas se están enfrentando a estos cambios, y como estamos dentro del ámbito de las buenas prácticas, pues sí que dar como dos buenas prácticas claras para que las empresas aborden con éxito pues esta oportunidad que se les abre. ¿De acuerdo? Pues como bien has dicho, represento a la empresa IPIC Ingenieros. Pues nosotros actualmente somos más de 40 personas y, como os he trasladado, nosotros trabajamos en estas tres áreas: digitalización industrial, organización industrial, metodologías Lean y normalización y certificación. El área de digitalización industrial fue el área que nació a partir de la necesidad de dar soluciones a las empresas en materia de organización industrial. Las empresas querían mejorar la productividad, pero necesitaban herramientas tecnológicas, de la tecnología, para poder llegar más allá de donde estaban llegando. Tan sencillo como que nosotros hacíamos una auditoría de productividad, y los datos que nos aportaba la empresa, que eso aún sigue ocurriendo, eran datos que no tenían nada que ver con la realidad. Entonces era cuando necesitamos desarrollar un sistema
que nos diese en tiempo real información de lo que estaba pasando en la planta, es decir, que hablasen las máquinas y a partir de ahí poder diagnosticar qué es lo que pasa y tomar decisiones. Eso es un ejemplo concreto de esa transformación digital o ese paso de la empresa tradicional a lo que llamamos la industria 4.0. Entonces, dicho esto, por lo que he comentado, vamos a ver desde nuestro punto de vista, desde nuestra experiencia, pues vamos a compartir con vosotros cuáles serían esas buenas prácticas en la digitalización industrial. Actualmente, pues creo que coincidiremos todos en que estamos siendo bombardeados con cantidad de terminología como es la digitalización industrial, términos como la industria 4.0, la transformación digital. Entonces, claro, aquí lo primero nos encontramos que muchas veces nuestros clientes dicen, ya, pero al final, ¿esto por dónde empiezo? ¿Qué es? ¿Cómo me inicio yo en este camino? Pues entendemos que lo primero que tenemos que tener claro es, y esto, es decir, lo voy a marcar dentro de lo que es la industria, la empresa, ¿vale? Porque, pues bueno, en la digitalización industrial, lo que es el proceso de transformación tecnológico o el proceso de transformación digital puede ser también abordado desde el punto de vista por ejemplo, de la sociedad, pero en este caso concreto, es decir, vamos a trasladarlo al sector de empresa y sobre todo al industrial. Entonces, ¿qué es la digitalización industrial? Pues el concepto más amplio es el de industria 4.0. Entonces, la industria 4.0, al final lo que brinda a la empresa son una serie de herramientas de tecnología que su función es dar solución a problemas concretos que tienen las empresas. Esta tecnología al final se engloba en habilitadores. Entonces tenemos pues una categoría que son los robots, otra, por ejemplo, un robot son los robots que se pueden poner al final de una máquina de extrusión o de inyección para sacar las piezas, ¿vale? Para automatizar el proceso de extracción de las piezas y colocarlo en una caja. La simulación, el bloque de sistemas de integración, que ahí todos o la mayoría de las empresas les será mucho más familiar. Ahí tenemos el tema de los ERPs, los CRMs, los sistemas MESMOM, que hemos hablado antes, que luego de manera muy breve os comentaré lo que es. ¿Vale? Tenemos el área de Internet de las cosas, que es pues, esa interconectividad de todo, ciberseguridad, que hemos visto antes un ejemplo, el cloud computing, el 3D, la realidad aumentada, el Big Data. Al final, es decir, toda la tecnología a la que podemos acceder pues se engloba en estas diferentes áreas que son como los habilitadores. ¿De acuerdo? Sentido, ¿cuál es la situación actual? Pues la situación actual es que las empresas, la industria está con muchísimo interés en querer adoptar, en querer implementar o en querer iniciar esa transformación digital. Porque, pues bueno, lo hemos visto también en el ejemplo que nos ha comentado Jordi, incluso a nivel comercial, es decir, ya no es una necesidad, ya no es una oportunidad, sino que es una necesidad el realizar esa transformación. A nivel industrial, a nivel de operaciones, es igual. Es decir, nosotros cada vez más, las empresas, necesitamos ser más competitivas, tener tiempos de respuesta más rápida, cada vez hay como más departamentos que necesitan estar interconectados. Entonces, hoy en día es fundamental que la información esté en tiempo y en forma donde tenga que estar, pero no datos, sino información. Porque hoy, si hacemos un ejercicio de autocrítica, veremos que tenemos cantidad de datos, pero no son ni datos fiables cuando empezamos a profundizar un poquito en ellos, ni
nos aportan al final la información que buscamos, ¿vale? Entonces, pues eso, las empresas están con muchísimo interés, que eso es muy positivo, incluso están dispuestas, también gracias a todas las ayudas que hay, a hacer inversiones importantes porque la tecnología es cara, pero el problema, y eso nosotros lo estamos de nuestra experiencia, es decir, lo estamos viviendo de primera mano, estamos viendo cómo las empresas abordan estos procesos sin planificación y sin preparación. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el mejor de los casos, pues el proyecto se ralentiza, lo que se podría conseguir en un mes, pues a lo mejor están tardando 6 meses, con los sobrecostes sobre la inversión inicial que eso supone, con el desgaste de las personas, del equipo, que quizás eso nos cree barreras para nuevos cambios en el futuro. Es bastante habitual que digan, ostras, es que esto lo han abordado, la dirección, este cambio lo ha abordado fatal, es que ahora como quieren hacer otro cambio, aquí el estrés nos va a poder, ¿no? Entonces, el no hacerlo correctamente, al final lo que ocurre es que pues esa inversión inicial no tiene el resultado esperado, o si lo tiene con unos sobrecostes y con un esfuerzo bueno, pues que quizás nos complique el evolucionar a un ritmo adecuado. Entonces, para conseguir el que esto no nos pase, es que es tan sencillo como aplicar estos 2 puntos. Es que es muy sencillo, es decir, porque si nosotros inicialmente identificamos perfectamente qué es lo que queremos conseguir o mejorar, con eso ya tenemos muchísimo ganado. Y luego dimensionar adecuadamente el proyecto y su planificación, lo que son necesidades directas o necesidades indirectas. El saber qué queremos conseguir o mejorar, pues por ejemplo, las empresas, voy a poner un ejemplo muy sencillo, a la hora, nos podemos encontrar muchas empresas que te dicen, pues yo quiero tener un CRM, me voy a poner un CRM y esto me va a solucionar todos los problemas que yo tengo a nivel en el área comercial, con gestión de clientes. Pues sí, el CRM es una herramienta, pero si tú esa herramienta, por ejemplo, la base de datos, no la tienes bien segmentada, no la tienes bien depurada, no tienes bien adecuadamente creados la secuenciación de los procesos, el flujo de procesos, pues sí, tendrás la herramienta, pero difícilmente le vas a sacar partido y te va a solucionar el problema inicial que tenías. Es ahí cuando es muy importante saber cuál es el objetivo, es decir, ¿por qué hemos ido a buscar un CRM? Es decir, ¿cuáles son los problemas que queremos resolver? Y a partir de ahí, ver si previo a comprarnos el CRM o instalarnos el CRM, tenemos que hacer previamente o en paralelo algunos cambios, ¿vale? Lo mismo ocurre a nivel de un ERP, lo mismo ocurre cuando las empresas implantan nuestro sistema DOIT para la captación de datos en planta. Hay empresas que nos dicen, no, si a mí la máquina ya me coge datos y me los deja en tal sitio. No, perdona, si es que eso tú no, vale, está muy bien, pero eso tienes datos, no tienes información, ¿vale? Es decir, tú lo que estás necesitando, porque lo que quieres aumentar tu productividad, es tener información para saber dónde estás perdiendo las pérdidas de productividad. ¿Es por paros en las máquinas? Vale, pero no es igual que tú tengas los paros de máquina porque tienes muchos cambios, tienes una frecuencia elevada de cambios, que porque tienes muchas averías. Y esos cambios, lo importante es luego saber, ¿son cambios necesarios? Que para mí el tiempo de respuesta es muy importante, o esos cambios, ese número de cambios tan elevado es porque no tengo una planificación correcta, ¿vale? Entonces, es eso, cuando sabemos qué queremos conseguir, es cuando ya podemos saber qué herramienta es la que necesitamos y a partir de ahí adecuar la dimensión y la planificación del proyecto. Como comentaba Jordi anteriormente,
el alinear, por ejemplo, al personal es fundamental. No podemos abordar un cambio de este tipo si el proyecto internamente no es aceptado al menos por el equipo que tiene que dar el proceso. O cuando hablamos de necesidades indirectas, pues incluso a lo mejor de formación, es decir, a la gente a lo mejor la tenemos que formar en ciertos aspectos. Luego os he puesto un ejemplo para que lo veáis, pues para que esa tecnología que hemos implantado, pues poderle sacar el máximo rendimiento. Con ello quiero decir que el paso, lo fácil es hacer la inversión y comprar la tecnología, ¿vale? O realizar la digitalización. Lo difícil es sacarle el provecho. Que, por desgracia, lo que nos estamos encontrando en bastantes empresas. Lo que os he comentado, os he puesto 3 ejemplos bastante sencillos con los que nos hemos encontrado para que veáis lo que os estoy trasladando, ¿vale? Entonces, un primer ejemplo es una empresa de inyección que compra 10 robots para automatizar la extracción de las piezas en las máquinas de inyección. Vale, perfecto. Pero el problema es que durante los tres primeros meses, el OE, que es un indicador de productividad en las máquinas, ¿vale? El OE de las máquinas cae un 40% por los paros en la máquina al no saber el personal técnico programar adecuadamente los robots, sobre todo las noches y fin de semana. Solo había una persona que lo sabía hacer, no se previno el que otros técnicos tenían que, para doblar los turnos, tenían que saberlo, y estuvieron 3 meses pues sufriendo. Un 40%, una pérdida del 40% de hoy significa que voy a dejar de facturar un 40% de producto. Imaginad eso lo que supone. Simplemente por no planificar. Un segundo ejemplo es empresa fabricante de maquinaria. Quiere implantar un ERP que integre todas las áreas, fracaso. El proyecto se para porque previamente no habían hecho un trabajo de análisis previo para saber qué le iban a pedir el ERP, cómo quiero que funcione el ERP. Pues bueno, nos llamaron precisamente para que les ayudásemos a desbloquear esa situación. ¿Y qué hicimos? Pues un análisis previo de ver, vale, tú el ERP, ¿por qué te lo quieres poner? A ver, vamos a identificar dónde tenemos los problemas, esa relación interdepartamental, vamos a alinear las necesidades y al final vamos a hacer que el ERP trabaje para darnos la información que necesitemos en tiempo y forma. Este ejemplo es muy común. Y otro ejemplo, por ejemplo, para que veáis, es decir, nosotros, una empresa en la que instalamos Duit, esto ya no nos ocurre porque pues, vimos que pues precisamente este ejemplo, es decir, que había el Duit, cuando es un sistema MES, lo que hemos dicho, que capta los datos de la planta en tiempo real, de las máquinas, de cualquier sistema, y te lo enlaza al ERP o en el Duit Analytics puedes ver toda la información que quieras. Bueno, la cuestión es que al final es una herramienta que bien utilizada el símil que nosotros ponemos es como si tuvieras un Ferrari, es decir, mal utilizada es como si te compras un Ferrari y vas a 10 por hora, ¿vale? Y si lo utilizas, pues es una herramienta muy potente. Pues por ejemplo, nosotros habíamos detectado que habían clientes que el Duit simplemente lo utilizaban pues para desde su casa ver si las máquinas por la noche estaban en marcha o estaban paradas. O los fines de semana, saber la productividad de los fines de semana, de las noches, o durante el día en un momento dado si estaban en el despacho, desde allí tienen una pantalla y ver, ostras, la máquina no se ha puesto en marcha desde esta mañana para eso. Cuando con esta herramienta pues podían saber lo que he comentado antes, pues ¿cuánto me ha costado el realizar una fabricación? Es decir, hay productos que son soy más productivo que otros, es decir, a lo mejor hay una referencia que me está haciendo bajar la productividad de toda la planta. Hay máquinas que me están dando más problemas que otros, es decir, ¿cuántos cambios estoy haciendo al día? ¿Estoy cumpliendo con la planificación?
¿cuál es la carga que tiene cada máquina? Es decir, una serie de información, que todo eso bien aprovechado, es cuando realmente dentro de la empresa hace una te puede dar lugar a hacer una revolución dentro de tu sistema de gestión de la producción y la productividad. ¿Vale? Pero para eso tienes que tener al personal formado, tienes que tener capacidad de análisis, y todo ello se consigue con una planificación previa y con una identificación de necesidades y, en este caso, de formación del personal. ¿Vale? Entonces, con todo esto, yo lo que quería trasladar es que la transformación digital en la industria, en las empresas, hoy en día es una necesidad. Sí, ya no es una mejora, es una necesidad, por lo que hay que abordarla. Pero sí que es cierto, como hemos visto, que hay que prepararse para que salga bien. Si sale bien, es una oportunidad de cambio hacia un modelo de empresa de mayor viabilidad y rentabilidad, de lo que se llama una empresa de futuro. Pero si sale mal, pues al final será un problema añadido a los problemas que ya tienen las empresas, con encima pues una inversión que se ha hecho a la que no se les saca rendimiento. Y antes, pues cuando los márgenes en la industria eran superiores, pues no pasaba nada, se absorbía. Pero hoy en día, que se trabaja con unos márgenes tan ajustados, la empresa no tiene posibilidad de errar, y menos en una inversión importante. Con lo cual, pues es, en caso de que salga mal, pues es una desventaja muy importante competitiva respecto a la competencia. Entonces, pues bueno, nosotros desde nuestra experiencia lo que recomendamos es el que las empresas, antes de actuar, que diagnostiquen. ¿Vale? Y con esto, pues bueno, he querido ser bastante breve porque es un mundo muy amplio, pero bueno, espero haber dado pues, las claves para que las empresas que se inicien en este tema, que lo acierten, que es lo que queremos. Claro, de lo que se trata es poder hacerlo bien con todas esas claves que nos estás facilitando y no lanzarse a lo loco a digitalizarnos. Y me quedo con las tres partes vuestras de hoy, que se trata de poner, lo estáis repitiendo tanto Jordi como tú, Yolanda, y en otro caso distinto, pues Josep, ¿no? Que de lo que se trata es poner foco, tener esos objetivos, analizar bien la situación, ver qué estamos necesitando, qué queremos ofrecer y qué medidas, ¿no? son las más adecuadas para no tener ese Ferrari en el garaje y cuando lo utilizo una vez al cabo las 1000 ir a 10 por hora. No tiene mucho sentido, sin duda que sí. A nivel de que podamos generar ese pequeño pues, debate o similar, por el chat no he visto ninguna cuestión, ninguna pregunta, así que aprecian todo lo que nos estáis contando y todas las claves. Magnífica xerrada, Yolanda, molt realista y amb bons exemples. Activadme micro, porfa. Vamos a activaros micro. Y de lo que se trata es de todo lo que nos estáis aportando. Coméntame, Jordi. No, es que simplemente yo creo que quiero hacer una puntualización, ¿no? de algo que ha comentado Yolanda y que creo que ha pasado entre líneas y es con lo que me he quedado y de lo más importante es que ha dicho que antes las empresas trabajaban con mayores márgenes, ¿no? Y ahora todo debido a la globalización, ¿no? y a los cambios en los modelos de negocio, esos porcentajes, ¿no? Antes sobre todo empresas industriales o fabricación, donde controlaban el 100% de la fabricación del producto, podían optar a mayores márgenes y daba pie a tener errores que podías asumir económicamente porque trabajabas muy bien o tenías mucho margen de producto, ¿no? Eso ha cambiado radicalmente, ¿no? por todo el tema de la globalización y de cómo las empresas también han sido más hábiles, entradas de otros mercados, ¿no? de internacionalizar cosas o traer materias primas de otros países, que ha hecho que generen también un sobrecoste bastante grande y que el margen del producto final se reduzca, y eso hace que tengas que afilar el hacha
en tu cuenta de resultados y lo tengas que tener todo mucho más controlado. Sí, sí. Claro, cuando pensamos en todas estas medidas también podemos llegar a pensar que es una inversión alta de dinero la que estamos realizando como empresa. Y hay gente que dice que puede salir caro, pero a mí no me gusta ese término, ¿no? Caro al final, en definitiva, es un precio que estás dispuesto a pagar o no, y lo que tenemos que poner más el foco es en esos beneficios, en esas ventajas a las que nos va a llevar y esas posibles amenazas a evitar de las que nos ha hablado también Josep. No sé si os encontráis también con esta actitud de cara a los clientes cuando presentáis vuestras propuestas en este entorno digital, que pensamos que igual hay que invertir cantidades altas de dinero. La tecnología, es decir, no es barata, pero yo, desde mi punto de vista, tiene un retorno de inversión muchísimo mayor que a lo mejor otro tipo de inversión. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados. Por ejemplo, en Jordi, en comercio electrónico, inviertes y seguro que el retorno que tiene, la inversión comparada con el retorno que tienes, el margen es superior que si tú tienes una fuerza comercial de ventas offline, es decir, que tienen que ir a ferias, tienen que... Eso, el coste que supone. En el tema nuestro igual, en el tema de la digitalización industrial, en la industria 4.0, cuando las empresas empiezan a implantar tecnología de manera seria dentro de sus empresas, se reduce muchísimo, pues trabajos que se hacían que no aportaban ningún valor, se traduce en trabajo en valor, es decir, con lo cual ese trabajo ya tiene un retorno. El poder, el tener, cambiar, transformar, es que estamos hablando, por eso se habla de transformación, porque es que te cambia totalmente la manera de entender o de diseñar o de gestionar tu proceso productivo. Es decir, no es igual que yo hasta esta tarde no sepa lo que me está saliendo por las máquinas que yo en tiempo real sepa si un pedido hoy que tenía previsto salir esta tarde no lo voy a servir. No es igual que yo no sepa lo que me está costando realmente de fabricar un producto que yo en tiempo real sepa si ese producto que estoy fabricando, el escandallo real me coincide con el escandallo teórico. Porque es que puede ocurrir, y eso nos ha ocurrido, empresas que han lanzado un producto en plan muy potente a nivel comercial, que luego cuando hemos visto lo que cuesta fabricarlo, lo están vendiendo o en el mercado está a un precio bastante inferior de lo que les cuesta fabricar, porque es un producto muy novedoso, las máquinas no están adaptadas. Pues esa información, si no la tienes, tú puedes estar tan contento llenándote porque te están hinchando a pedidos y sin embargo por cada unidad que vendes estás perdiendo no sé cuántos céntimos de euro. Así es, sin duda alguna es una inversión, yo lo tengo clarísimo. Y si no, que nos lo cuente Josep, que de lo que se trata es conforme nos roben o nos entren o tengamos ese peligro en los datos, me imagino que eso sí que sale. Bueno, el tema de la seguridad es que ya no se puede decir ni siquiera es necesario para hacer una inversión, es que es esencial. Antes muchos decían, no, la seguridad es un gasto, y decíamos, no, es una inversión porque esto repercute en que te evites después consecuencias peores. Ahora es que si no inviertes en seguridad, tu empresa te corre el riesgo de desaparecer. Ya no es ser mejor o peor que la competencia. Es que como te entren, te roben la información, te piden un chantaje, tengas que hacer frente a las multas del Reglamento General de Protección de Datos o cualquier otra cosa similar, tu empresa desaparece como ya ha pasado en varias ocasiones. Empresas que no han podido hacer frente a un ciberataque porque se les ha exfiltrado, se les ha robado información confidencial que ha terminado en otras manos que después las ha vendido. Eso le ha supuesto una multa millonaria por parte de la autoridad competente y además no pueden hacer frente a las reclamaciones de sus propios clientes y proveedores, con lo cual esa empresa desaparece. Ese es el riesgo que se corre si no se invierte en seguridad. Ahora bien,
¿Cuánto se ha de invertir? Pues cada caso tiene sus propias soluciones y no hace falta invertir más de lo que sea necesario. No hace falta, si eres una pyme pequeña con 10, 15 trabajadores, que te vayas a soluciones excesivamente caras cuando algo mucho más modesto te puede servir, y además si utilizas servicios gestionados en remoto que una empresa de seguridad ya con experiencia te puede hacer de forma que tú no tengas que preocuparte más que pagar la factura y contratar el servicio. Y de eso se trata, de contar con expertos como vosotros para poder entrar en ese tren, que no nos quedemos en el andén del tema digital y esa transformación que sin duda no solamente es una cuestión de software, programas, etcétera, sino que hay que hacer iniciales y finales tanto de análisis como también de cambio de mentalidad de las personas. No solamente escoger los ordenadores, los software, los plugins y todas estas historias, sino mucho más allá, es cambiar esa mentalidad también a la hora de trabajar, sin duda que sí. ¿Algo más que nos queráis aportar para ir cerrando? Por el chat no nos han lanzado ninguna pregunta. Pues simplemente agradeceros a todos y cada uno de vosotros por estar ahí, por vuestro tiempo, vuestro esfuerzo también en las presentaciones y el habernos trasladado todo este conocimiento del que hemos aprendido seguro, y os podemos contactar a través de las distintas webs vuestras en caso de necesitar alguno de vuestros servicios. Gracias Jordi, gracias Josep y muchísimas gracias Yolanda. A vosotros, un placer. Muchas gracias a vosotros y gracias por este tipo de iniciativas que tanta falta hacen.